Hola, estoy en directo, esperando a que se conecte la gente y a que se conecte Nicole, que hoy vamos a tener una entrevista súper interesante con ella. Hola, Tony, mi amigo Antonio. Y va a ser un directo súper interesante y ya está aquí Nicole. Hola, Hola María, ¿cómo estás? bien, ¿me escuchas bien? Sí, Perfecto. ¿Qué tal? muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, me estaba acordando, ahora preparando, que cuando la otra vez me hiciste a mí la entrevista dijimos, bueno, la siguiente yo a ti. Y Ah, surgió totalmente de forma imprevista. Y claro, bueno, para compartirlo contigo y también con el resto de las personas, ¿por qué me decidí a hacerla? Estuve una semana mala con un herpes zóster en la cama, que da mucho para pensar. Y, no y pensé dije yo, nada, no pensé nada. Y dije yo, tengo que, estaba pensando en las finanzas y dije yo, tengo que ponerme a leer más del tema y me viniste tú a la cabeza. Y vi el libro que tienes, que lo tengo aquí está, Yo lo tengo para aquí todas las físico también. personas. Para todas las personas que lo queráis adquirir, me ha encantado tu historia personal, que ahora te voy a preguntar acerca de ella. Y, Y eso pensé en ti y dije, pues me lo compro, que aparte de lo que sé, nunca viene de más saber muchísimo más del tema. Entonces, antes de comenzar, sé que me gustaría que te presentases tú como tú te quieras presentar para que te conozcan las personas. Claro que sí. Hola a todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí, por escuchar esta entrevista que pues María se decidió hacerme. Muy halagada por el hecho de estar aquí contigo. Y nada, soy Nico Rosich, soy experta en finanzas personales. Pasé por una experiencia personal en la que pasé por un proceso de saldo de deuda y luego me decidí a hacer más estudios al respecto y actualmente pues me dedico a ayudar a otras personas a sanar su relación con el dinero. Están preguntando cómo se llama el libro, El Aquí diario, se, lo el diario escribo de también los por el chat. finados. Vale. Yo lo he comprado en Amazon. No sé si Nicole lo pueden adquirir en otro sitio, pero en Amazon ahí lo puedes encontrar. Sí, está disponible en Amazon, tanto versión Kindle como física, y también en mi página web lo pueden adquirir. Genial. Vale, pues tengo preparadas unas cuantas preguntas que creo que pueden ser interesantes y a través de las cuales las personas pueden aprender y luego aparte también cosas que vayan surgiendo y si alguien también quiere dejar sus preguntas, pues también sería genial. La primera de ellas, hablas de algo que yo creo que todos nos hemos visto envueltos en esa situación y es el Da, apego emocional. dame un segundo, María. Discúlpame. Perfecto, nada. Sobre el apego emocional. Es decir, esas situaciones, yo me he visto en ellas y por eso me sentí también muy identificada, en el que ves que alguien cercano, ya puede ser un familiar, ya puede ser una amistad muy cercana, está en una situación difícil y tú intentas ayudar a esa persona económicamente. Solo que, Sí. claro, yo creo que luego eso no es la solución, pero a todos nos ha pasado. Bajo tu experiencia, ¿cómo manejamos ese apego emocional? Claro, mira, yo entendí luego de haber pasado por un proceso de apego emocional con alguien que estaba pasando por una situación económica difícil y yo tenía en ese momento los recursos económicos para ayudar en su situación. Pero entendí algo luego de pasar por el proceso y es que hay una diferencia entre quien te pide ayuda y quien no te la pide pero tú quieres ayudar. Entonces hay una gran diferencia, porque ¿qué pasa? Una persona, porque en mi caso yo soy una persona que me gusta ayudar, es mi naturaleza.
Y cuando veo a alguien que está en una situación, pues me siento identificada y de alguna forma quiero poder ayudar. Pero si esa persona no siente o no te ha pedido esa ayuda, muchas veces no entiende el valor que tiene. Y entonces, en el pasar del tiempo, pues tú te sientes como que ayudaste a esa persona, pero esa persona realmente no valoró esa ayuda en el momento. Entonces, luego de pasar por ese proceso, entendí eso, que siento que es la clave para hacer ese desapego en momentos en el que la persona no te está pidiendo la ayuda directamente. Y aún así, cómo manejamos eso? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que una persona cercana tuya tiene esa necesidad, te pide la ayuda, te la agradece. Bajo tu experiencia, aparte de eso, ¿dónde más habría que ahondar? Porque yo es que sé, me veo en la situación de decir, pues todos los meses, por mucho que esa persona tenga ayuda, claro, nosotros nos vamos también de ese capital que es o para tus ahorros o para lo que tú tienes, el monto que tú tienes para ese mes, ¿cómo podemos manejarlo? Desde qué otros puntos? Aparte del Claro, económico. claro, bueno, partiendo del hecho de que tienes un presupuesto, que no es el caso de todo el mundo. En mi caso personal voy a hablar de mí, ya que he aprendido muchísimas herramientas en el camino. Parte de mi presupuesto, porque es algo que me gusta hacer, como ya mencioné, es algo que está en mi naturaleza. Yo tengo una partida de mi presupuesto que va dirigida hacia ayudar a otros. O sea, ya eso está establecido. Una vez yo me salgo de ese presupuesto que ya establecí, ya aprendí a decir que no. Aprendí con lástima, con tristeza, con ese sentimiento de amargura que le da a uno de no poder hacerlo porque ya sobrepasaste tu límite, o sea, el límite que tú mismo estableciste. Pero eso es un proceso que se va aprendiendo poco a poco. Yo lo aprendí, no lo sabía, no tenía esos límites, pero eventualmente aprendí. Eso es algo que actualmente hago, que tengo ya eso establecido muy claro y con un límite para no sobrepasar ese límite y que no me afecte tanto mis finanzas personales como las metas que quiero cumplir a futuro. Claro, exactamente. La siguiente pregunta, que fue algo que a mí me impactó cuando leí en el libro, y fue acerca de tu historia personal, un poco siguiendo con el tema. Tú cuentas que a raíz de una serie de malas decisiones acabaste con una deuda de $300.000. Que yo cuando lo Correcto. leí te admiré muchísimo. Pues aquí dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo te sentiste tú en ese momento? Y en segundo lugar, ¿qué te llevó a ti a decir, oh my God, hasta aquí y ahora esto hay que cambiarlo, hay que cambiar el ¿Qué, qué, rumbo? qué me lleva a tomar esa decisión? Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque obviamente en el libro pues hablo ciertas cosas, pero hay muchas otras que pues de momento sentí cuando escribí el libro que eran como un poco personales. Siento que sería, ahora mismo que me estás haciendo la pregunta, siento que sería la primera vez que pudiera abundar un poco más en esa experiencia. Yo estudié medicina. Como muchos saben, la carrera de medicina es una carrera costosa. Sí, Gran parte de esos $300.000 fueron préstamos estudiantiles que cogí en el momento que estaba estudiando la carrera. No terminé la carrera de medicina porque entendí que eso no era algo para mí, pero ya llevaba 2 años en la carrera cogiendo préstamos para poder hacerle frente a lo que tenía que pagar en la universidad. Entonces, parte de esos 300.000 fue eso. En ese momento en el que adquirí esos préstamos, yo viví en República Dominicana. Pasé por ese proceso de salirme de la universidad y comencé mi primer proyecto de emprendimiento, que también de alguna forma yo era la persona que le hacía las inversiones cuando hacían falta. Era una aplicación móvil. En ese entonces ese proyecto era una aplicación móvil para buscar personas para hacer deporte. Era como un Uber para deporte, para personas que les gusta hacer deporte. ¿Qué pasa? También hacer una aplicación móvil requiere un capital de inversión bastante alto, porque todo lo que es la programación, todo lo que es la interfase, o sea, cosas que yo no sé hacer y ni que el equipo que yo tenía en ese entonces no sabían hacer, pues había que a buscarlo afuera y había que pagarle a esas personas. Entonces, pues mucha parte de ese capital también era eso.
Yo me sustentaba sola, no tenía ayuda de mis familiares ni nada en ese momento. So, yo pagaba lo que era mi renta, la luz, el agua, todo lo que requiere pues, vivir por su cuenta. Entonces llegó un momento en el que mis tarjetas de crédito ya no daban más, en el que ya había cogido préstamos personales por encima de los préstamos estudiantiles. So, llegó un momento en el que ni siquiera podía hacer una compra. O sea, yo me veía en una situación en la que ya yo no estaba estudiando medicina, estaba emprendiendo en ese momento y en mi nevera literalmente lo que había en momentos dados era pan, café y agua. Eso era lo único que había. Y yo me sentía como que, o sea, en mi mente lo que yo me decía era, yo no tengo por qué estar pasando por esto. O sea, ese fue yo siento que el momento determinante, fue como el antes y el después, de yo decir, yo no tengo por qué estar pasando por esto, yo soy más que la situación que yo estoy viviendo en este momento. Entonces, en ese momento fue que decidí venirme a New York a vivir con la esperanza de poder buscar un trabajo, de poder echar para adelante. Yo sabía que las oportunidades acá pues eran mayor que lo que yo estaba haciendo en República Dominicana en ese momento. Eh, no quería irme a casa de mi mamá porque yo tenía, como quien dice, ese sentimiento de independencia de que no quiero volver a casa de mi mamá, yo quiero poder lograrlo sola. Y me decido venir a Nueva York a quedarme con la madrina del que era mi exnovia en ese momento. Y pues esa persona nada más tenía una habitación que era su habitación. So yo en ese momento dormía en la sala y a veces compartía la cama con ella. Entonces así fue como vine a Nueva York, no tenía dinero. Mi mamá me dio $200 para venir. El pasaje me lo compró una amiga. Eh, entonces yo tenía una tarjeta de crédito que tenía 500 tenía $1,000 creo que eran, o 500, no recuerdo bien, de saldo. Y con ese dinero fue que yo me pude mover inicialmente, y con los $200 que me dio mi mamá, con ese dinero fue que yo me pude mover inicialmente aquí en New York. Y comencé mi primer trabajo, luego así, pues fui buscando trabajo online y pude comenzar a hacer dinero. Y ahí fue que comencé a hacer una lista de todo lo que eran mis deudas, porque yo no tenía ni idea. Yo sabía que me llegaban un montón de notificaciones y un montón de gente me llamaba cobrándome, pero yo no tenía ni idea de cuánto yo debía. Entonces en ese momento ya como que dije, no, ya me tengo que sentar, hacer una planificación y como que enlistar todo y hacer un plan para atacar todas estas deudas, porque era lo que realmente yo quería hacer, quería salir de las deudas, no quería sentir esa presión, ese estrés de que me estuvieran llamando, me estuvieran escribiendo, de que mi crédito ya no sirve para nada porque estaba súper bajito. Entonces yo comienzo a llamar porque parte de estas tarjetas también estaban en agencias crediticias. O sea que yo tuve que llamar allá y hacer un plan con ellos de mira, te puedo pagar, pero esto es lo que puedo pagar en base a mis ingresos, bla, bla, bla. Entonces pasar por ese proceso siento que fue muy determinante para poder valorar todo lo que he logrado y todo lo que estoy viviendo en el momento presente. Pero mirar para atrás y ver todo eso que pasé me hace recordar que yo puedo más de la situación que estoy viviendo en el momento presente. Mm, yo pienso también que muchas veces, sobre todo, bueno, no sé si es la gente que emprendemos o las personas en general, pecamos mucho de ilusión y no aterrizar números, no aterrizar lo que necesitamos para llevar a cabo nuestros proyectos. Como tú decías antes, voy a hacer esta aplicación, ¿qué presupuesto necesito? Pero presupuesto en dinero contante y sonante, es decir, para el programador tantos miles, para no sé cuánto tantos miles, o sea, aterrizar eso 100% para saber si esa idea es viable o no es viable. Y muchas veces nos lanzamos sin ver esa viabilidad y acabamos en unas situaciones que yo creo, o yo, por ejemplo, pienso, cuando yo siento que retrocedo, digo yo, esa es la vida diciéndome, no, te estás saltando pasos, tienes, aquí te vamos a poner otra vez para que vayas dando los pasos uno a uno y aterrices las cosas. Y ese Claro. proceso yo creo que es realmente del que vas aprendiendo como te pasó a ti. La Y siguiente pregunta. Sí, dime, bueno, dime. quería añadir algo ahí, que sí, soy culpable de eso, de en ese momento no haber hecho un presupuesto. Y igual, si tú entiendes que la idea de negocio que tú tienes requiere un presupuesto
bastante alto. Por ejemplo, crear una aplicación móvil. Que muchas personas nos decían en ese momento, para hagan una página web, hagan una landing page en la que la gente pueda entrar y se pueda suscribir y puedan hacer lo mismo que van a hacer en una aplicación. Y Mm. nosotros en ese momento no lo veíamos como viable. Era como que no, nosotros vamos a hacer una aplicación, aunque no teníamos quote unquote el dinero para invertir en eso, que sí, teníamos en la tarjeta de crédito, pero no dinero así en una tarjeta de débito. Entonces, como que, pues, o sea, adquirimos una deuda por el hecho de no contemplar otras opciones que eran mucho más costo efectivas en ese momento, en base a las finanzas que teníamos como grupo. Exactamente. Em, ¿Qué le dirías tú ahora a una persona que quiere sanear sus finanzas? Ya puede ser en el sentido de que tenga deudas, de que no tenga una organización con respecto a las mismas, que no tenga presupuestos. ¿Qué le recomendarías a una persona para dar el primer paso hacia una organización más organizada? Una organización más organizada. Yo le diría que determinación, como realmente tener una determinación de que eso es lo que quieres hacer. Por ejemplo, cuando queremos bajar algunas libras y vamos y nos apuntamos en el gimnasio y pagamos esa membresía, pero no vamos al gimnasio, entonces es como que le estás dando un mensaje erróneo a tu mente. Estás diciendo lo quiero hacer, pero no tienes una real determinación de querer, de sacar esa hora para ir al gimnasio. Eso viene siendo lo mismo en las finanzas. Si no tienes esa determinación de sentarte a, ya sea a estudiar, a aprender, a hablar con un profesional en el tema, hacer un presupuesto mensual. O sea, si no tienes esa determinación, siento que puedes sentarte un día, pero a la larga vas a seguir en lo mismo. Entonces siento que el consejo que yo le daría es primero tener esa determinación para comenzar y seguir el proceso, porque no es una cosa de un día, es un proceso que es un estilo de vida, se convierte en un estilo de vida para que sea sostenible en el tiempo. Claro, y también yo creo por experiencia personal que se trata de decirte la verdad. Porque yo personalmente, cuando no llevaba las cuentas de decir, vale, pues yo voy apuntando ingresos que voy teniendo en el mes, voy apuntándome los gastos, voy viendo las cosas y luego al final del mes siempre hago el balance. Pues Uh cuando -huh. empecé a hacerlo, me di cuenta de que yo estaba perdiendo dinero todos los meses porque no estaba apuntando muchos gastos. Y yo me decía, bueno, y esos gastos y hubo unos primeros meses, claro, no son 300.000 euros, pero a lo mejor en un mes eran menos 400 euros. Y abres los ojos porque yo personalmente dije, si yo no hago esto todos los meses, yo no estoy viendo la realidad, voy cada vez perdiendo más dinero. Y eso, no sé, me parece muy importante tener ese seguimiento de ir apuntándolo todo y que veas en números, que los números son reales, qué es lo que está pasando en tu vida y cómo van los números con respecto a lo que quieres hacer, porque también es que queramos hacer lo que queramos hacer, ya quieras emprender o ya quieras vivir bien, dinero lo necesitas. Claro. No, y una de las primeras prácticas le pido a mis clientes que hagan luego de la primera sesión es que hagan lo que se llama un registro de gastos, que es eso mismo que tú estás diciendo. O sea, apuntar todos los gastos que estás teniendo, por más mínimos que sean, sea $1, $2, 50 centavos, lo que sea. Porque cuando a la larga estamos hablando de un mes tiene y del 30 a 31 días, luego 28 si estamos hablando de febrero, pero vamos a poner el estándar 30 a 31. Cuando vienen a la larga, pueden ser 20, 100, 300 y no te estás dando cuenta. O sea, vienen siendo esos gastos hormiga que no estás apuntando, que te pueden estar haciendo un, una, un hoyo en tu presupuesto. Exactamente. Y otra cuestión que creo que es también importante a la hora de hablar este tema es la relación que tiene el dinero con las creencias que nosotros tenemos. Porque yo también he visto mucha gente, si tú tienes una mala relación con el dinero, yo veo gente que, como digo yo, a esa persona le dan 1.000.000 de euros y ese 1.000.000 de euros te va a durar un año. Claro. Porque es pum, pum, o sea, ahí tú, por ejemplo, cuando trabajas con las personas en las sesiones, tú tocas este tema y de qué manera lo haces. Claro.
Yo le pregunto sobre su niñez. Yo le pregunto, cuéntame un poco de cómo fue tu vida de niño, de niña, con quién te criaste, cómo eran esas personas, porque eso me da a entender a mí cuáles son esos patrones de crianza. Y como yo más manejo en las finanzas, en las sesiones, le digo, ¿cómo esa persona manejaba el dinero? Y qué comentarios hacía cuando no tenía dinero, cuando ibas al supermercado, cuando iban al shopping. Porque hay muchos padres que te dicen, no tanto es de nada, que no hay dinero o cosas así, o comentarios así, que vienen siendo comentarios limitantes, porque, o sea, eventualmente uno no se da cuenta, pero uno tiene muchos patrones de crianza, de limitación con respecto al dinero. Entonces, darte cuenta de eso, y eso es un libro que quisiera recomendar sobre ese tema, son Los secretos de la mente millonaria, que en ese Sí, libro toca mucho el tema de los patrones de crianza con respecto a las finanzas, que uno no se da cuenta, pero uno emula mucho patrones de las personas que te criaron o las personas que de alguna forma tuvieron un contacto íntimo contigo durante tu crianza. Y uno comete esos mismos, o sea, repite esos mismos patrones y ya cuando uno se da cuenta de esas cosas, porque para poder cambiar esos patrones tienes que primero darte cuenta y entender que lo quieres cambiar. Porque si no, estás como en piloto automático, haciendo las cosas en piloto automático. Y eso fue una de las cosas que yo también trabajé. Cuando leí ese libro de Los secretos de la mente millonaria, me di cuenta que yo venía con muchos patrones de limitación. Y no porque mis padres quisieran que yo aprendiera eso, o sea, como que lo tienes que aprender así, sino porque ellos ni siquiera se daban cuenta de que yo estaba aprendiendo algo que de alguna forma me iba a limitar en mi vida adulta manejando mis finanzas. Sí, sí, y aunque lo trabajes, porque yo es algo de los primeros libros que yo leí fue Los secretos de la mente millonaria, que a mí ese libro me impulsó muchísimo. Y también desde ese momento yo he empezado a trabajar mucho mi mentalidad con respecto al dinero y también viendo mi alrededor, viendo mi familia, viendo mi niñez, viendo incluso el colegio al que yo he ido, los profesores, porque quieras que no, son figuras de autoridad que tú tiendes a imitar lo que ellos hacen. Y aún así, yo hace poco todavía estaba en mi casa, ¿no?, con mi prima y no sé con quién más, dije un comentario que me sorprendía a mí misma. Digo yo, madre, que él acabo de hacer un comentario tan limitante que me asusto, pero también yo creo que es así, es parte del proceso. Y le dije yo, bueno, lo importante también es que me he dado cuenta Exacto. de que todavía están esas limitaciones ahí. Exacto. O sea, darte cuenta es un gran paso. Y algo que me gusta también trabajar con mis clientes es el tema del agradecimiento. O sea, como que parte de eliminar esos, no eliminar, pero cambiar esos patrones de crianza es darte cuenta de lo que tienes en el momento y agradecer por eso. Como no todo tampoco es negativo, sino que parte de ese cambio es agradecer por lo que tienes, por lo que viene, por lo que pasaste, porque eso te está llevando donde estás hoy y el cambio que estás haciendo hoy te va a llevar a un mejor futuro. Hay aquí una pregunta. No sé si la leo yo. Dime, ¿es malo decirle a los niños que no hay dinero o más bien eso le pone límites? No entendí esa parte. Claro. Bueno, el tema de los patrones de crianza más bien es tú darte cuenta de esos patrones que vienen de generaciones pasadas. Por ejemplo, esto es una historia que quiero mencionar. Imagínate que yo veo a mi mamá cortando el pan, un pedazo del pan y poniéndolo en el sartén. Yo le digo, mamá, ¿por qué tú haces eso? Me dice, ay, yo no sé. Van a donde la abuela y le preguntan, abuela, ¿y por qué tú estás cortando el pan de esa forma? Ay, pues yo no sé. Entonces, cuando van a la generación pasada, le dicen, no, es que el sartén que yo tenía, el pan no cabía completo y por eso le tenía que cortar una parte. Y ahí fue que todos se dieron cuenta de dónde venía ese patrón de esa acción específica. Traspolándolo a la finanza, pues viene siendo lo mismo. Sí. Y no es que está, y yo no estoy diciendo que está malo tú decirle no hay dinero o lo que sea, pero es también darle las herramientas para que aprendan la, la, lo que es el ahorro, para que entiendan a manejar su dinero,
para que, o sea, si tú le das una mesada a tus hijos, que le digas, mira, este es el dinero que tienes esta semana, por decir algo, y que le enseñes a tener un buen manejo de ese dinero. O sea, no es ponerle la limitación directamente de no hay dinero o no puedo comprar eso, sino enseñarle herramientas para que en el futuro, cuando ese niño sea adulto, pueda, porque así como tú manejas $10, vas a manejar 1,000, vas a manejar 1,000,000. O sea, te tienes que convertir en la persona de manejar esa cantidad de dinero. Y eso se comienza a aprender desde la niñez. Y No sé también creo que es si muy, contesté tu pregunta. Vuelve a empezar. también creo que es muy importante el ambiente y las personas de las que nos rodeamos. Y mira, te voy a contar, cuando era el tema del COVID, que mucha gente estaba muy preocupada por el trabajo, muchas personas, pues estoy en ERTE, XX, eso era la imagen que yo veía por otro lado, y luego en otro sitio, en un centro de empresas que yo estaba, pues allí había varios CEOs buscando gente, que necesitaban gente, que no encontraban, que no tenían suficientemente gente para trabajar. Y me di cuenta, fíjate qué dos contextos tan diferentes. Había por un lado personas, no hay trabajo, no hay trabajo, y por otro lado un montón de personas que necesitaban mucho empleo. Y me Ujú. pareció como, o sea, el tema ese del ambiente, del contexto en el que tú te mueves, también me parece súper importante, con el tema de la mentalidad que tú tengas con el dinero y con el resto de cosas. Claro que sí. No, y siempre hay dos formas de ver las cosas. Puede ser una víctima, puede ser una persona que acciona con respecto a Exactamente. la situación. Totalmente. Y yo algo, por ejemplo, que sí me gusta hacer es rodearme de gente, como digo yo, que le va muy bien. Digo yo, si a esa gente le va muy bien, yo algo puedo aprender de esa gente. Es decir, y luego vas viendo, pues que tienen también una mentalidad diferente, también una mentalidad de decir, bueno, a ver de dónde puedo sacar más ingresos, a ver qué nuevas iniciativas puedo hacer, a ver qué otros pasos puedo llevar a cabo. Es también mucho lo que tú pongas por tu parte y no tanto dejarte llevar por esos comentarios, digamos, negativos que siempre emocionalmente también te afectan más. Claro. Y yo siento que parte del entrenamiento de la mente, que me gusta mucho, bueno, hacía bastante antes también, era de darle a la mente un contexto de qué es lo peor que puede pasar. Y una vez ya tú tienes ese contexto, tú dices, ok, ¿qué voy a hacer para, si eso es lo peor que puede pasar, qué yo voy a hacer si eso ocurre? Es como que tu mente se entrena para entender que no necesariamente lo peor que puede pasar es lo que ocurre siempre. O quizás nunca Exactamente. ocurre, porque es la mente expresando los miedos que tiene hacia la situación que va a enfrentar, porque quizás es algo nuevo, es un nuevo trabajo, está emprendiendo y no conoces un montón de cosas. Y tanto el tema de las finanzas, no conozco mucho de finanzas, tienes miedo de hacer por primera vez, qué sé yo, de hacer un presupuesto o no sé, tantas cosas, que entrenar a la mente también en ese aspecto yo siento que también es muy importante. Y de pedir ayuda, porque hay muchas cosas que yo siempre digo, uno por sí mismo no sabemos nada. Yo necesito ir a alguien que sepa mucho de un tema y que me explique de ese tema. Y cuando yo hago, a lo mejor recibo mentorías de personas, me echo las manos a la cabeza y digo yo, madre mía, si yo no hubiese recibido esto, la de errores que hubiese cometido, y esos errores Claro, me hubiesen costado más dinero que el dinero que yo he invertido en que esta persona a mí me enseñe. claro, no, y el tiempo también, porque eso, los profesionales se eh, ahí se me fue la palabra, se enfocan en un tema. Y eso es lo que hacen, ese es su trabajo. O sea, en mi caso, aprender de finanzas, leer de finanzas, saber lo que está al día en el tema de las finanzas, eso es lo que yo hago. Entonces, no es lo mismo que una persona que está empezando, o sea, buscar esa persona, ese profesional que te dé un consejo en base a una experiencia que ya ha tenido. O sea, te va a quitar tiempo, dinero, errores. O sea, yo tenía un profesor que me decía, la vida es muy corta para cometer tus propios errores, aprender de los errores de los demás. Y está bien que cometas errores, pero si puedes aprender de los errores de los demás y evitarlos tú, ¿por qué no hacerlo? Exactamente. Pues para cerrar, ¿qué te gustaría comunicar o transmitir a las personas?
¿Qué me gustaría transmitir? Bueno, yo siento que parte de mi propósito con mi empresa y como persona es ayudar a las familias a poder romper esos patrones de mentalidad con respecto a la finanza, económico, a que tú puedes hacer más de lo que estás haciendo hoy. Y parte de mi contenido siempre lo enfoco a eso, a que mira esta información, mira esto que no conocías, porque así fue conmigo. Cuando yo pasé por mi proceso, recuerdo haber estaba viendo un live de una persona también que es experta en finanzas y estaba hablando de un tema y yo dije, wow, yo no sabía que eso existía. Oye, y puede ser algo tan tonto, ¿me entiendes? Como, o sea, como en ese caso me recuerdo que en ese live él estaba hablando del plan bola de nieve, que, o sea, que mucha gente lo ha escuchado, pero yo nunca lo había escuchado. O sea, para mí era la primera vez que yo escuchaba lo que era el plan bola de nieve. Y cuando yo lo escuché fue como, wow, para mí eso fue como, wow, magnífico en ese momento. Y yo siento que parte de mi propósito y de todo lo que hago es como darle ese wow moment, como yo le digo, a personas que como yo están en ese proceso de darse cuenta que tienen un problema y que lo quieren solucionar. Genial, pues me parece fantástico, porque yo creo que directa o indirectamente es un problema que atañe a muchas personas. Así que te agradezco mucho, Nicole, el live de hoy. Lo teníamos ahí en deuda. Y ya Así se que pudo ahora lo dar voy a por fin. dejar colgado para que lo vean el resto de personas y lo voy a subir también a YouTube. Así que Claro que sí. muchísimas gracias. ¿Estás en Nueva York? Estoy en Nueva York ahora mismo y quería añadir a las personas que se están conectando que estamos hablando de mi libro, junto con María, de mi libro que se llama El Diario de tus Finanzas, que puedes conseguir en Amazon y también en mi página web, para que puedas aprender un poco más desde mi experiencia a cómo manejar tus finanzas personales. Genial, Nicole. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a quienes habéis estado conectados y estamos en contacto. Un beso Claro que fuerte. sí, cuídate mucho, María, bye bye. Chao.